Arrancamos entonces con nuestro habitual campanazo, campana disminuida por la situación de la pandemia, pero campana al fin. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar entonces nuestra reunión con nuestro habitual saludo a nuestras banderas. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores. Consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. Bárbaro, Clara. Y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Queridos amigos, vamos a iniciar nuestra reunión con una mala noticia que supongo que todos ustedes ya la conocen, que ha sido el fallecimiento de Guillermo Hartneck, nuestro querido socio, y con gran pesar, entonces les empiezo a comentarles un poco. Pasado día 25. Estaba casado con Lilia Bley y tenía 4 hijos. Guillermo, Guy, para sus amigos, se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires, de licenciado en Administración y tenía una maestría en Economía por la Baylor University de Waco, Texas, obtenida a través de una beca rotaria. En 1957 inauguró su estudio profesional y en 1960 se asoció con Alberto R. López, otro distinguido rotario, para formar Hartneck, López y compañía. En 1962, esa firma se asoció a Coopers & Lybrand, una de las principales firmas de auditoría del mundo, una de las entonces llamadas Big Six. Como parte de su proceso de incorporación a Coopers & Lybrand, en 1965, Guillermo realizó un periodo de entrenamiento durante 6 meses en las oficinas de Coopers & Lybrand en Frankfurt, Alemania. En 1984, Guillermo fue designado socio regional de Coopers & Lybrand a cargo de Latinoamérica, cargo que ocupó hasta 1991.
En 1997, Cooper se fusionó con Pricewaterhouse para formar PriceCoopers, la mayor empresa de auditoría del mundo. Guillermo fue director de la Comisión Nacional de Valores desde agosto de 1991 hasta abril de 1994, cuando asumió la presidencia que y presidente del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO. Durante su extensa vida profesional fue síndico y director de numerosas empresas de primera línea del país. Fue profesor adjunto de las Facultades de Ciencias Económicas de la UBA y de la UCA. En 1967 recibió una beca para jóvenes dirigentes de empresas de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Fue miembro del Consejo y vicepresidente del Instituto Técnico de Ciencias Económicas de la Federación de Colegios de Graduados y ex tesorero de IDEA. Delegado argentino a las Conferencias Interamericanas de Contabilidad de 1965, 1970 y 1977, y a la Conferencia Mundial de Contabilidad de Sídney, Australia, en 1973. Miembro del Consejo Asesor del Council of the Americas, Nueva York, en el periodo 1985 a 1991. Dio numerosas conferencias y publicó numerosos trabajos sobre su especialidad en muchísimos países. Su primer contacto con Rotary lo logró a través de la beca de estudio que obtuvo del Distrito de Texas, Centro de Rotary Internacional, que le permitió obtener su título en la Baylor University de Waco, Texas, como ya he dicho. Fue socio fundador del Rotary Club de Martínez en 1900, con numerosos cargos, entre ellos la presidencia en el ejercicio de 1961 y 62. Debió renunciar a ese club por su imposibilidad de cumplir con la asistencia en 1967. A nuestro club ingresó el 23 de diciembre de 1968 en la clasificación Auditoría Contabilidad. Fue apadrinado por don Emilio Werner. Actualmente era socio veterano activo y socio Paul Harris. Participó en numerosas comisiones y comités. En la junta directiva ocupó numerosos cargos hasta llegar a la presidencia del club en el periodo de 1983 y 1984. Renunció unos meses más tarde al trasladar su residencia a los Estados Unidos. A su regreso, en 1991, se incorporó nuevamente al Rotary Club de Buenos Aires. Durante su estadía en los Estados Unidos, se incorporó al Rotary Club de Nueva York, donde fue vocal titular de la comisión directiva. En recuerdo de don Guillermo, les pido a todos unos instantes de recogimiento. Amigos, gracias. Una lamentable pérdida para todos nosotros. Un gran socio y una gran persona. Bueno, primero no quisiera, antes de pasarle el micrófono a Javier Negri, no quería dejar de saludar y agradecer muy especialmente la presencia de Geoffrey nuevamente con nosotros y de nuestro compatriota Julio Aro, que hoy nos van a ayudar a recordar la famosa canción de Serrat, Caminante se hace camino al andar. Cada paso que demos en virtud y en homenaje a la armonía entre nuestros países es muy valorada. Muchas gracias, entonces. Javier, entonces, informe de Secretaría. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Como ya saben, preside la reunión del miércoles 31 nuestro amigo, el arquitecto Alejandro Marolda, desde el Tandil. Y como ustedes seguramente saben, esta mañana se quemó la planta de Cañoli, la mayor fábrica de salames en esa ciudad. Confiamos en que a pesar de esa desgracia, la vida de Alejandro allí siga siendo tolerable. Damos una muy cordial bienvenida a nuestros invitados y oradores de la fecha, los señores Julio Aro y Geoffrey Cardoso, quienes disertarán sobre Malvinas, una visión humanista después de la guerra. Es un gran placer que Geoffrey Cardoso vuelva a estar con nosotros como lo hizo en 2018. Esta vez no fue necesario que Javier Sánchez de la Puente lo traiga en motocicleta a través del microcentro como 3 años atrás.
Nuestros ilustres oradores de hoy serán presentados y entrevistados por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Bienvenida, Clara. Nos acompaña nuestro amigo y socio de honor Mark Kent, embajador del Reino Unido en la Argentina, el doctor Alejandro Coltuli, invitado por Federico Carenzo, y Mario Palladini del Rotary Club de Belgrano, a quienes por supuesto nos complace tener entre nosotros. Hoy, última reunión del mes, saludaremos como es costumbre a los consocios que cumplieron años en marzo y también a los que lo hicieron el pasado mes de febrero. El presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, Eduardo Casap, les ofrecerá el tradicional saludo. Tengo el placer de hacerles saber que el lunes 29, antes de ayer, nuestros consocios Luis Curuchet, Juan Pablo Maglier y Jorge La Rosa, que integran nuestro comité de obra rotaria y el capítulo de educación del club, dialogaron por Zoom con el ministro de Educación de la ciudad para acordar la provisión de barbijos para alumnos hipoacúsicos y sus respectivos profesores, que serán donados por nuestro club, que ha destinado una partida de dinero a ese efecto. Como resultado, se están evaluando la cantidad de alumnos y las escuelas que serán destinatarias de estos barbijos transparentes. Al mismo tiempo, continúa el programa de provisión de conectividad y dispositivos electrónicos para alumnos que no tienen posibilidades de seguir clases virtuales. Dos buenas noticias, o mejor dicho, dos muy buenas noticias al respecto. Hemos recibido una primera partida de computadoras de la empresa SAP, y además una importante donación de 50 computadoras con sus accesorios provenientes del Hospital Alemán, gracias a la eficaz y desinteresada gestión de Alejandro Caride, miembro también del capítulo de educación del club. Antes del cierre de mi informe y en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, quiero desearles a todos, importante y significativa para varias confesiones religiosas, unas muy felices Pascuas. El próximo miércoles 7 de abril ocupará la tribuna el licenciado Eduardo Costantini. Su título aún no nos ha sido confirmado. Repito el pedido que hicimos en la reunión anterior para fondear becas para alumnos de las escuelas públicas. Ya algunos socios han respondido, esperamos que haya más que lo hagan. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Clara, por favor. Y te pido, Clara, que luego de las preguntas no olvides de invitarlo a Eduardo Casap a hacer el saludo de cumpleaños, así no seguimos acumulando meses en nuestras cuentas por pagar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Negri. En la jornada de hoy vamos a tener dos oradores. Los primeros 15 minutos serán para Julio Haro y luego lo escucharemos a Geoffrey Cardoso y después llegarán las preguntas. Pero quiero destacar que los dos oradores de hoy han sido postulados por la Universidad Nacional de Mar del Plata para el Premio Nobel de la Paz, postulación que ha sido aceptada por la Fundación Nobel. Julio Haro fue a las Malvinas siendo soldado conscripto a los 19 años. Cuando regresó sufrió el estrés postraumático típico de las guerras y a partir de ahí se dedicó a luchar y a trabajar por todos aquellos que habían participado en la Guerra de las Malvinas. En el año 2008 viajó a Londres, allí conoció al señor Cardoso, que le proporcionó una cantidad de información sobre los argentinos que habían quedado en Malvinas, soldados que habían dado su vida, y a partir de ahí inició una tarea realmente extraordinaria para identificar a esos soldados argentinos solos conocidos por Dios. Ahí fundó No Me Olvides, y a través de esta fundación trabaja por estos soldados, por sus familiares, y por todos aquellos que lo necesitan. Así que, Julio Haro, es un gusto escucharte. Bueno, Clara, muchísimas gracias por la invitación. En primero, solidarizarnos con la familia, decirle nuestro pésame, y agradecerle esta invitación porque nos prestan un montón de oídos para saber la historia, que hay una sola historia, que es única, y que tiene que ver con la parte humana, ¿no? Tiene que ver con esto que es maravilloso de ser testigo y protagonista no solamente de la historia, sino de haber vivido
momentos tan felices de esos padres o esas madres cuando lo pudimos llevar junto a Jeffrey hasta la tumba de su hijo. Cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, cualquier problema, lo haría 1.000.000 de veces más con tal de ver a esa mamá o a ese papá sentado al lado de la tumba de su hijo. El premio más lindo y más noble y que nos da mucha paz es esa caricia que te dicen gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo. El premio más lindo, más noble y que nos da mucha paz es ver a esas mamás cómo presionaban fuertemente las manos de Jeffrey, cómo lo miraban a los ojos y le decían gracias Jeffrey. Esos fueron los últimos ojos que vieron a mis hijos y las últimas manos que lo tocaron. Lo besaban, se abrazaban y llorábamos todos juntos. Si eso no es amor, eso no hay, no sé qué calificativo ponerle. Toda esta tarea, que no es tarea ni tampoco trabajo, sino que es una misión que es tan linda, cuando uno tiene una empatía con el otro y se pone en el lugar del otro, arranca, como dijiste Clara, en el 2008, en un viaje personal, en tratar de ir a buscar a Julio, que había dejado en el 82. El 2 de abril del 2008 yo estaba pisando Malvinas por primera vez después del conflicto. Tenía bronca, tenía odio, tenía rencor, tenía un montón de cosas en contra de los ingleses. La verdad que viajar a Malvinas, como digo, a buscarme, ayudó a sanarme, ayudó a entender, ayudó a comprender. Saber como profesor de educación física la cantidad de huesos que tenemos o la cantidad de sangre que producimos. Lo que nunca te puedo decir es la cantidad de lágrimas que tenemos, porque durante toda esa semana no he parado un minuto de llorar. Ir a los campos de batalla, donde estuve, donde no estuve, entender mucho más lo que pasó, ir a buscar a mis compañeros enterrados donde lo habíamos puesto y no estaban, ir al cementerio de Darwin y cuando uno pasa esa puerta mágica, encontrarse con 122 placas que rezaban soldado argentino solo conocido por Dios. Esa placa es la que literalmente nos parte la cabeza. Esa placa es la que no podía entender, no comprendía, buscaba a Aguilar y Ochoa, que lo habíamos enterrado en un lado y estaban ahí. Buscaba a Echave, Bordón, Valvidar, Oriberger, compañeros de mi regimiento que no estaban. La verdad, cuando uno tiene esa empatía con el otro, si me hubiera tocado quedarme en las islas, seguramente hubiera sido uno de ellos, porque no tenía mi chapita identificatoria. Mi chapita era común, escrita con una virome, con nombre y apellido, y envuelta varias veces con cinta scotch, que al tercer día, obvio, no tenía más nada. Entonces, cuando hacemos ese intercambio, me hubiera encantado que si me hubiera tocado quedarme, mi compañero hubiera estado al lado de mi madre. Cuando uno le comenta a su mamá, mi mamá me dijo que en ningún momento de su vida ella hubiera dejado de buscarme. Entonces, armamos un proyecto muy lindo que se llamó Identidad Compartida, de colocar una madre un soldado argentino y una madre un soldado inglés, ambos con sus hijos muertos, y preguntarle quién ganó la guerra. Y la verdad, ninguna ganó la guerra porque perdieron su ser más querido. Gracias a ese proyecto nos invita Sama 82, que es un grupo de veteranos ingleses que estuvieron en el conflicto, y nos invitan porque queríamos saber un montón de cosas. Queríamos saber los planes de salud, queríamos entender, queríamos saber, averiguar un montón de... Buscábamos respuesta. Y la verdad que estábamos mucho más sanos porque ya no teníamos problema, ni odio, ni bronca. Hasta Londres viajamos. Gracias a Dios, una vez se dice por qué las cosas ocurren, no hablo una sola palabra en inglés. Ni una. Y gracias a Dios, Jeffrey habla perfecto el español. Digo por qué, porque Sama, sabiendo de nuestras limitaciones, nos ponían diferentes traductores o intérpretes, que eran diferentes personas, y cada charla que terminábamos, siempre decíamos que nos molestaba mucho esa placa de granito negra que no la entendía. Hasta que en uno de los traductores, cuando comento esto, era Jeffrey nuestro intérprete, y uno lo ve a Jeffrey que se echa para atrás, se pone la mano en la pera y mueve la cabeza, sin decir más nada. Pasaron los días y cada vez teníamos el mismo intérprete, que era Jeffrey. La verdad que para nosotros no sabíamos quién era ni lo que había hecho, porque le costó durante un proceso, creo que nos estudió, buscar si realmente teníamos ese dolor o no, qué es lo que había pasado.
Y el último día, en un pub, después de unas cervezas, nos cuenta quién era, qué es lo que había hecho, y que tenía algo para nosotros que era muy importante, que no era secreto, sino que lo tenía la Cruz Roja, lo tenía su gobierno, lo tuvo nuestro gobierno, y ahora lo teníamos nosotros. Dijo, esto es para ustedes y sabrán qué hacer con él. Cuando nos sube el taxi y le da la dirección, nos desesperamos mirando qué es lo que había. Y había notas, fotos, coordenadas, imágenes muy duras, la posición del cementerio. La verdad que creíamos que teníamos un material muy importante en nuestras manos. Cuando retornamos a nuestro país, que lo pudimos traducir, a ver, yo vivo en Mar del Plata, estoy frente al mar. Me fui a una escollera a leerlo, y si uno hubiera tenido, digo, nafta, hubiera prendido fuego un montón de cosas, porque me dio mucha impotencia y mucha bronca, porque en ese informe también decía que Jeffrey había realizado la mejor ceremonia que he visto, con todo el respeto del mundo, el 19 de febrero del 83. Anteriormente a esa fecha, habían pedido a nuestro gobierno argentino que por favor fuera un grupo de sus soldados, antes del entierro final, a reconocer a sus muertos. Y no fue nadie. Hoy no existiría la placa si hubiera ido uno y hubiera dicho, este es Pedro, este es Juan, o tomarle las huellas dactilares, o algo. No hubiera existido nunca esta placa. Por eso digo que las cosas por algo pasan. En ese informe que nos dan, descubrimos un número y unas letras que pensamos que podría ser un número de documento, y afortunadamente ese número y esas letras, cuando la empezamos a googlear, fui el día 17 de octubre del mismo año, del 2008. Previamente a eso me fui con 3 días antes, muere mi hermano, dejando a mi mamá sola, con la pérdida de un hijo, sabiendo qué le pasó, cómo murió y dónde estaba enterrado. Imagínense, cuando volvimos, vimos el informe y descubrimos que a través de ese número de documento generaba una pensión de guerra que la cobraba una persona que se llama Elma Peloso, que ese documento pertenecía a un soldado, Gabino Ruiz Díaz, de Corrientes, y esa pensión de ese soldado la cobraba esa mamá todos los días 27 de cada mes. Así que agarramos nuestro auto, nos fuimos un día 27 a Corrientes, pero de enero, donde llegamos muy tarde, digo tarde porque llegamos a las 12 del mediodía y el banco cierra a esa hora, por cuestiones de calor, para buscarla a la mamá. Preguntamos y dijo, sí, Elma no vive acá, Elma vive a 40 kilómetros de acá, en Colonia Pando, La Elisa. Nos fuimos a Colonia Pando, La Elisa, no hicimos 1 kilómetro de más, llegamos a la puerta de su domicilio, hablamos con ella, vimos de qué manera estaban viviendo, qué es lo que le estaba pasando, con su esposo muy enfermo, con una cama que no correspondía, sin silla de rueda, sin pañales, sin medicación, y no nos animamos a hablar. Le prometimos volver y traerle todo lo que necesitaba. A los 15 días retornamos a San Roque, a Colonia Pando, con todas las promesas que le habíamos dicho. Y le dijimos a Elma, después que entramos en confianza, madre, existe una posibilidad concreta de saber con una gotita de tu sangre, si te gustaría saber en cuál de todas esas cruces se encuentra tu negrito Gambasito. Y dijo que sí. Dijo, me encantaría saber, me encantaría cuando fuera a visitarlo, poder encontrarlo, hablar con él en el lugar donde está, me encantaría. Así que fue la primera madre que nos impulsa a esta avanzada de hacer este trabajo, diríamos, artesanal, de ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, buscando a los padres y a las madres o a los hermanos, para preguntarles si realmente estaban de acuerdo o no en hacer esta tarea magnífica de donar su gota de sangre. Todos nos dijeron que sí, muy poca gente nos dijo que no. Lo difícil fue entrar al Estado, porque esto se tenía que hacer cargo del Estado. Hablamos con antropología forense, habíamos hablado con las embajadas, habíamos hablado con la Cruz Roja, hicimos de todo para ver si se podía llevar a cabo. Y era fácil. Había que poner la parte humanitaria ante lo político. La verdad que cuando pudimos lograr llegar, gracias a otro inglés,
que es Roger Waters, que le entregara cuando vino, porque no había forma. Hay una persona que ustedes seguro la conocen, para mí es mi ángel terrenal, que se llama Gabriela Cosifi, hoy es directora de Infobae, que nos cuidó, nos protegió y trabajó más que nosotros, ama la causa, es un ángel terrenal. Y Gaby, fuimos a todos lados juntos tratando de buscar a estas mamás, no podíamos llegar al Estado, y no podíamos llegar al Estado. Hasta que se le ocurre entregarle una carta a Roger Waters junto con otra periodista, porque venía, y Roger Waters le dijo que sí. Y cuando estuvo con la presidenta de la Nación, le entrega la carta con una tarjetita abrochada con nuestro teléfono y el teléfono de Gaby. Por supuesto que al otro día la llamaron a Gabriela, le preguntaron de qué se trataba, mismo funcionario que habían estado hace poquito al lado de ella le dijeron, ¿por qué tenés tanto interés? ¿Que tenés algún muerto? Ella muy sabia le dijo, sí, yo tengo 649, usted no tiene ninguno. Entonces, Gaby, a partir de ahí que vino Roger Waters, el Estado nos convoca, nos llama, porque ahí era todo con nuestro bolsillo y nuestro esfuerzo, para ver si era cierto que trajéramos algunos documentos, algunas cartas firmadas en nombre de la presidenta, para que ella lo pudiera anunciar y lo pudieran evaluar. De hecho, Gabriela salió para Chaco, yo salí para Corrientes, José María para el conurbano, y teníamos 3 días, y cuando nos juntamos encontramos que teníamos 15 cartas de esos papás firmados. Así que la presidenta, en 2 de abril, anuncia que había mandado una carta a la Cruz Roja Internacional pidiendo por nuestros soldados y por los soldados ingleses. Así que ahí el Estado empieza a formar parte de esto, y lo hizo en su momento la presidenta, lo hizo después en su momento el presidente Macri, y lo tendrá que seguir haciendo el presidente Fernández. Esto es una cuestión de Estado que trasciende cualquier bandera e ideología política. Lo que uno a veces tiene la suerte que en el camino se han cruzado para lograr esto personas o seres humanos que más allá de su capacidad, la capacidad humana que tiene es increíble. Mark Kent, el embajador inglés en Argentina, es un fenómeno, pero un fenómeno con todas las letras, que puso el corazón, que sabe de qué se trata, que supo entender y comprender, que hizo un montón de reuniones para forjar este vínculo, porque empezamos siendo un grupo y terminamos siendo un equipo, y hoy somos una familia, que seguimos aportando ideas y trabajo para alivianar el alma de cada una de las mamás. Así que gracias a todos ellos y al trabajo de antropología forense que lo hicieron, el mejor equipo del mundo estaba en las islas, se pudo hacer de las 122 muestras, se pudo lograr las 122 muestras, el 100% de eficacia, gracias al trabajo realizado con antelación de Jeffrey. Eso nos enorgullece, donde encontraron un montón de pertenencia, donde también, eso lo tendrá que contar él en su momento, a él también le alivianó el alma, porque él cuenta, es una infidencia, de que cada compañero que enterraba, cada soldado que enterraba y no tenía identificación, estaban muy tristes. Y sí, cuando lo hacían con uno que sabían cómo se llamaba, realmente no es que lo celebraban, pero estaban contentos de que sabían quién era. Así que también ambos nos hemos sacado un peso grande de la mochila. Y haber podido vivir esta experiencia maravillosa de acompañar a los padres, de acompañar a las madres en todos los viajes, hasta este último viaje del día 5 de marzo, que pudimos llevar con un avión privado, con un helicóptero, a Elma Peloso, que hoy le faltan las 2 piernas, a despedirse de su hijo Gabino, era lo que nos faltaban. Así que digo que soy el hombre más afortunado del mundo, que siempre vamos a poner todas las herramientas en búsqueda de mis compañeros, de esos compañeros que faltan. Jamás bajaremos los brazos para robarle una sonrisa, una caricia a una mamá, y que sí, que el día que me muera, quiero que mi hija me entierre así, con los brazos bien extendidos, porque eso implica que ni siquiera muerto voy a bajar los brazos por mis compañeros. Julio, realmente muchísimas gracias. Vamos a seguir después con las preguntas, y ahora lo voy a presentar al señor Geoffrey Cardoso, que se recibió en la Real Academia Militar de Sandhurst de Gran Bretaña, fue comisionado en el Royal Dragoons Guard, participó en distintas misiones de paz y restauración
en distintos lugares del mundo, en Irlanda del Norte, en América Central. Tras la confrontación en el Atlántico Sur, fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico, ha servido en diversas embajadas, desempeñó cargos en la NATO y es presidente de la Fundación Franco-Británica, que asiste a 850 jóvenes con problemas mentales. Ha trabajado en la asistencia de veteranos de guerra e impulsa la amistad y las relaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. Señor Cardoso, es un placer escucharlo. Gracias a todos ustedes. Gracias también por este almuerzo tan simpático en 2018 con su ministro de Educación. Yo me acuerdo de este momento muy profundo y maravilloso. Javier de la Puente, que me había invitado, me ha dicho de hablar de mi trabajo y yo solamente he dicho algunas palabras sobre el futuro y su juventud. Ustedes se acuerdan. Y este es una tarea enorme ahora con sus barbillos transparentes. Creo que va a ser un poco más fácil, pero nunca tenemos que olvidar nuestra juventud. Pues Julio ha dicho que era el hombre el más afortunado en todo el mundo. Hay otro aquí hablando. Y Julio y yo tenemos una amistad tan profunda que empezó en Londres en 2008. Me acuerdo muy bien de este momento increíble cuando yo me encontré que Julio tenía un dolor muy profunda en su corazón. Yo podía ver su cara y la noticia de que había tantas cruces en el cementerio que eran por soldados argentinos conocidos solamente para Dios, para el Señor. Me chocó. Yo estaba verdaderamente enojado de aprender esta noticia, porque supongo que yo había hecho todo lo que podía hacer para estos soldados, luchadores, valientes, que yo no había identificado. Yo me acuerdo después de toda esta operación del internamiento, yo estuve en un avión, un Hércules, regresando a Inglaterra, y fue muy cansado, pero bastante feliz. Yo pensaba, Jeffrey ha hecho un buen trabajo y yo tenía que dormir porque era un viaje muy largo. Pero 2-3 minutos más tarde, yo recibí un golpe enorme, psicológico. Una voz casi me preguntando, pidiendo, Jeffrey, hay cuerpos que no han sido identificados. Casi, Jeffrey, tú has hecho una falta profesional. Y este
me tocó muy profundamente y durante años y años yo pensaba casi cada noche en mi cama a estos soldados que no habían sido enterrados, o que habían sido enterrados, pero que nunca tenían un nombre. Yo pensaba que mi informe que había sido enviado a su gobierno 2 meses después del enterramiento, hubo a lograr algo para ayudar a identificar los soldados. Pero la verdad, había una turbulencia enorme en su país en esta época. Las relaciones diplomáticas eran tan difíciles. Es algo casi normal, tenemos que aceptarlo. Y este momento de mi encuentro con Julio era muy, muy importante. Y el trabajo que él ha hecho desde este tiempo es extraordinario. Y no es mi trabajo, es el suyo. Mi trabajo en las islas no era para enterrar sus chicos, mis chicos. ¿Y por qué mis chicos? Porque ustedes no eran ahí, sus padres no eran ahí, eran huérfanos en estos días tristes. Entonces eran mi pequeño ejército, mis chicos. Y yo me acuerdo muy bien del primer día en mi oficina. Mi trabajo era otro, era la disciplina, el bienestar de la tropa británica. Yo me acuerdo de la radio en mi oficina y yo estaba en la oficina el único, porque todos mis otros camaradas iban a tomar su almuerzo y yo debía tomar el mío más tarde. Y yo estaba único. Y yo he tomado esta radio, la llamada, y era de los ingenieros británicos en los campos de mina cerca de Puerto Argentino. Y me han dicho, hemos hallado un soldado argentino. Claro, muerte. No han dicho, hemos hallado un cuerpo, un cadáver. Han hablado de un soldado argentino. Y yo desde este tiempo, yo pruebo de utilizar no la palabra cuerpo, cadáver, pero soldado argentino, una persona. Este es tan importante, porque un cuerpo no tiene más valor legalmente, jurisprudente, que mi té aquí. Pero una persona tiene un derecho humano, su identidad. Y me acuerdo, había un helicóptero fuera de mi ventana al exterior, y había un piloto que tomaba su cigarete y él era de alerta, y fuimos en el helicóptero para buscar este soldado, y yo sabía dónde estaba, y yo podía bajar con una cuerda en el campo de minas cuando no los vi, y cuando yo estaba cerca de él, el helicóptero se partió. Yo tenía una radio para que vuelves. Y yo he visto mi primer soldado argentino, un joven de nada más que 18, 19 años. Yo podía ver su cara, muy joven, claramente haciendo su colimba.
y pensaba inmediatamente a su madre. Mi propia madre me había dado, antes de marcharme de Inglaterra hacia la guerra, un abrazo, un beso tan enorme, tan fuerte. Yo nunca había recibido algo tan ternoso, tan amoroso de mi madre desde la edad de quizás 5 o 7 años, cuando las madres no paran de abrazar y de besar sus niños. Y yo tenía 32 años. Y entonces, cuando yo estaba cerca de este héroe argentino de soldado, yo pensaba inmediatamente a su madre. Y como la canción, cada paso, cada paso que he tomado con su hijo, la madre era a mi lado, siempre. Y con todos los otros héroes, la misma cosa, exactamente. Y después de toda esta operación, que yo he dicho siempre, yo, mucho demasiado, teníamos un equipo formidable de soldados para empezar y luego de funerarios, porque ellos conocían este trabajo más o menos, y era un trabajo que sin la madre como figura central, nunca hubiera podido hacerla tan fácilmente. Era la madre siempre en mi alma, en mi corazón, que ha ayudado tanto con nuestro trabajo. Entonces, regresé a Inglaterra y pensaba, pero yo tenía mi vida también. No habíamos internet en estos días, entonces yo no sabía que las familias no sabían dónde se había pasado sus chicos. Y entonces la fecha de 2008, cuando yo he encontrado mi amigo de vida, de alma, Julio, nada se pasaba. Y fue Julio, con su fundación, que ha tomado este trabajo adelante y que ha logrado un éxito extraordinario. Pero no hemos terminado. Hay otros que debemos identificar con la ayuda de sus familias. Pero esta nominación, porque es una mera nominación, nada más al premio. Esta nominación no es para 2 soldados sencillos, Julio y Jeffrey. Es mucho más grande, un equipo enorme. La EAAF, los antropólogos, la Cruz Roja, claro, han hecho un trabajo excepcional. Pero las madres, ellas son las heroínas, los héroes. Y también agrupaciones que algunas veces luchan contra ellos, pero tienen la misma idea. Y también tantas personas en sus países con corazones grandes que han ayudado. También los periodistas, la prensa. Hay malo, hay bueno también. Y ellos han ayudado a difundir a las familias que no sabían que nosotros o que Julio buscaba su muestra, familias que eran muy lejos en su
maravilloso país en los Andes que no sabían. La prensa ha hecho un trabajo enorme y también ustedes, agrupaciones, hablando, nos ayudando. Entonces, para ese, Clara, Carolina, Javier, muchas gracias. Y finalmente, una palabra de gracias a mi embajador, ahora un amigo para siempre, Marc, que con su enorme corazón ha hecho un trabajo que creo que como el mío, como el de Julio, es el trabajo el más increíble y formidable de su vida. Gracias. Señor Cardoso, muchísimas gracias. Y bueno, una primera pregunta para Julio. Julio, cuando tomás la decisión de viajar a Londres en el 2008, ¿cómo surgió esa decisión? Porque me imagino que no debe haber sido fácil en el contexto que estaba la Argentina. Mira, fue la decisión tomada porque era tan importante el viaje anterior a las islas para ver de qué manera podíamos rescatar información o saber cómo era del cementerio realmente, que no importa más nada. Hubo que poner, es más, hasta me han prestado dinero para poder viajar, y con este proyecto de Identidad Compartida fue la que nos acompañó, la que nos abrió las puertas. Gracias a ese viaje a las islas en el 2008 anteriormente, tuve otra periodista que era corresponsal de guerra de un diario Clarín, que también nos hizo de intérprete en ese momento, de traductora, que era María Laura Vignolo, quien dijo, se comunicó conmigo y dice, mira, hay un grupo que lo querés conocer, y ella triangulaba y fue así que surgió la invitación. Por eso digo que haber regresado a las islas me ayudó a curar, me ayudó a sanar, y hoy tengo mi hija viviendo en Londres, o sea que nada más lejos que el odio, que el rencor, que al contrario, eterna gratitud. Señor Cardoso, ¿por qué no nos cuenta alguna anécdota de su encuentro personal con las madres de los soldados? Sí, con placer, porque es algo de muy alivio para mí. Yo me acuerdo de esta visita al cementerio en el mes de marzo 2018 y otra visita en 19. Yo me acuerdo de estas madres, esposas, hermanas, chicos, llegando en las islas, en un avión, no podían dormir claramente. Llegando al cementerio en un autobús, micro, en un silencio muy, muy pesado. Y bajando de este autobús, tomando el pequeño camino hacia el cementerio que tiene pequeñas piedras, haciéndolo con un paso muy pesado, un corazón pesado, cabeza baja, una tristeza enorme. Y luego de la ceremonia, que duraba nada más que una hora, estas familias que debían regresarse a Buenos Aires y a sus hogares en Argentina, por todo lado, estas familias, las mismas familias que una hora antes habían bajado del micro, estas familias tomando el mismo camino hacia el bus, tenían un paso mucho más ligero, una cabeza alta, casi una sonrisa en la cara, no una sonrisa de alegría, pero una sonrisa de
de tranquilidad, de alivio. Y me acuerdo de la madre que me ha tomado en sus brazos. Yo podía ver lágrimas en sus mejillas y yo he puesto mis dedos sobre sus lágrimas para secarlas. Y yo podía ver dentro de sus ojos un amor enorme. Y para ella era un alivio, había hallado la paz. Nunca va a olvidar, nunca vamos, Julio, todos nosotros olvidar lo que hemos perdido. Pero era un momento increíble y para mí, como Julio, es el premio, el más formidable que podemos recibir en esta vida. Un premio más importante que de todos. Noruegos, mi reina, mi país, el suyo, presidentes del mundo entero, no podemos a Julio y a yo y a ustedes darnos un premio tan formidable. Julio, con la perspectiva de hoy, ¿no? Con la perspectiva histórica, ¿sentís que la Argentina como país está en deuda con aquellos soldados que pelearon con sus familias, los que dejaron su vida ahí? ¿Crees que hay un reconocimiento, que estamos en deuda con ustedes? Todavía, Clara, creo que falta algo que no tiene que ver con el dinero, sino con este reconocimiento, y no de la gente común, tal vez de la gente que tiene el poder de la pluma y el papel de algún gobernante, porque uno lo que pide a veces, que seguramente en muchos de sus pueblos, sus ciudades donde viven, hay un montón de veteranos compartiendo, que se lo cruzan en un kiosco, en un almacén, en una estación de servicio, que lo que uno desea a veces es que se acerquen, que le digan gracias y que le den un abrazo, tan simple como eso. Y como que también sueño que algún acto donde se pueda realmente realizar, no se estén peleando arriba a ver quién sube en el palco, sino que ese palco sean para esas madres que dieron un hijo a la patria, donde el homenaje sea para ellas. Así que hay para mí esa pequeña deuda que gracias a Dios en la etapa que pasamos de desmalvinización, hoy la hemos revertido, pero se ha revertido en base a esto, en base a trabajo, en base a esfuerzo, en base a misiones, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, transformarlo en obra. Y solamente con la empatía con el otro, con el amor por el otro, y hablar, no el 2 de abril, sino los 365 días de la causa Malvinas, para tener en nuestras manos no el olor a pólvora, sino el olor a rosas que nos entregaron. Eso es lo que creemos que aún hoy está haciendo falta. Señor Cardoso, leyendo su vida, sus trabajos, siempre hay un compromiso con los soldados, con los veteranos, con los más débiles. ¿De dónde surge esa vocación? Sin duda, y yo le he dicho en el almuerzo en 18, sin duda, de la suerte de la educación, del amor que yo he recibido de mis padres, profesores, familia más grande y amigos. Yo he visto a mi padre hacer cosas increíbles. La mejilla de mi madre, ella siempre cerca de la mía. La mano de mi padre era siempre sobre mi hombro. Yo sentía, tenía una suerte de tener estas personas que me han dado un ejemplo
como todos ustedes, casi todos, pero tenemos suerte, ¿no? Julio, ¿a cuántos soldados argentinos han identificado y cuántos crees que todavía faltan por identificar? Mira, en el primer plan de proyecto humanitario, de las 122 placas, ya hay 115 compañeros identificados. Restan solamente 7 de ese primer plan de proyecto. Pero hace 15 días atrás se firmó otro acuerdo para que abrir una parcela, la C110, donde comparten tumba, comparten fosa, que hubo un error, pero el error hecho por los propios argentinos, porque en el cementerio original hecho por Jeffrey figuraba un nombre y 3 NN, y en el momento que hacen el cambio de placas y cambio de cruces, que lo hacemos nosotros los argentinos, mágicamente en esa tumba aparece el primer nombre con 3 nombres más abajo. Si no hubo exhumación, no hubo absolutamente nada. Entonces, cuando se estaba haciendo el trabajo de la exhumación, perdón, de los cuerpos, una de las mamás pide por favor que abran esa tumba y la Cruz Roja le contesta que no la pueden abrir porque tenía nombre y el convenio era para aquellas que no tenían nombre. Por eso esa madre dio muestra de sangre para ver si su hijo estaba en otro lado y afortunadamente su hijo estaba en otro lado del cementerio. Entonces, con este convenio, en junio o julio se va a abrir esa fosa para saber quiénes son los 3 compañeros que acompañan a Sánchez. Bueno, le hago a los dos la última pregunta. Señor Cardoso, ¿qué ha significado en su vida la guerra de Malvinas y qué es lo peor que tiene una guerra? Mi padre, que era oficial del ejército inglés, mi abuelo también. Mi padre me ha dicho que mi trabajo como soldado no era de combatir, de pelear, era de lograr a la paz. Entonces, en mi filosofía de soldado, yo tengo un trabajo y si necesitamos de hacer una guerra, es para lograr la paz, sencillamente. Y no es toda muy fácil, pero una guerra, si hay una guerra, como ha dicho Julio, hay un error, Podemos dialogar, podemos hablar de cosas muy difíciles. Y para mí, entonces, la guerra es una falta, debemos hacerla a causa de esta falta para resolver la falta, pero debe lograr a la paz. Este es lo que la guerra está para mí. Clara, tenías el micrófono apagado, perdón. Exacto, sí. ¿Qué ha significado para vos en tu vida, me imagino, 19 años en Malvinas, tus compañeros, a muchos de los cuales has perdido? ¿Qué ha significado en tu vida esta guerra y qué es lo peor que tiene justamente la guerra? Bueno, primero que somos los más pacifistas. Uno, el que vive el horror de una guerra, se transforma en pacifista. Odio las guerras. Creo que la mejor guerra, la que se gana realmente, la guerra que se gana es aquella que no se hace. Esa es la guerra que se gana, la que no se hace, la que se utiliza el diálogo. En mi vida fue un antes y un después donde perdí parte de mi juventud, donde maduré de golpe, donde pasaron un montón de cosas por mi vida que nos lleva hoy a seguir viviendo cada día que me despierto, que me miro al espejo, que me levanto, viviendo con la causa Malvinas los 365 días del año. Es muy difícil que uno se pueda despegar. Fechas puntuales, uno vive a veces con fantasmas a causa de la guerra. Ver a los padres que no tienen a sus hijos. Lo que sí queremos tratar de dejar una semilla, lo que no hemos vivido nosotros que no lo vivan otros chicos. Poner esta semilla de Malvinas, pero con amor y con paz, en el corazón de la juventud. Pero para que esa semilla germine,
hay que regarla. Y para regarla hay que regarla con hechos humanitarios, con hechos de amor, con hechos de solidaridad, no con odio, con rencor, con empatía, al revés. Hay que tener la empatía lo más que posible con el prójimo. Lo peor que tiene la guerra, más allá de todo lo que sucede, digo que una bala te puede herir o te puede matar. Una bomba te puede herir o te puede matar. Pero lo que más destruye, lo que más no podés regresar nunca más de ahí, es a través del olvido. Por eso no tenemos que olvidar de lo que pasó. Pero no para vivir con la mirada puesta en el pasado, sino para que no vuelva a ocurrir. Señor Cardoso, sí, lo escucho, lo escucho. Si puedo decir alguna cosa, es que todo lo que hemos, los ingleses, hecho después de la guerra, mis chicos, ustedes hubieran hecho exactamente la misma cosa. Es una cosa lógica, natural, humana. Y yo nunca acabo de decir a personas en su país, un país que cada día yo amo más el país y su gente, ustedes también. Señor Cardoso, muchísimas gracias. Julio, también muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Quisiera agradecerles, en nombre de todos nuestros socios, a ustedes dos, este testimonio. Nos han sacado de ese lugar tan incómodo que tenemos los argentinos hoy en nuestro país, con tanta brecha separándonos. Ustedes han hecho algo extraordinario, con algo mucho más delicado, mucho más serio, con tanta gente muerta de cada lado, han creado los puentes para fructificar en esta reunión y para fructificar en un camino que recién empieza, que hay que seguirlo. Y no puedo dejar de agradecerle muy especialmente al embajador inglés, Mark Kent, por acompañarnos hoy y por su diáfana actitud hacia todo este tema y a nuestra relación. Inglaterra y Argentina tienen una historia en común de muchos años y con muchos intereses compartidos. Ojalá podamos encontrarnos cada día un poco más cerca. Muchas gracias. Gracias. Pasamos entonces al saludo de los socios por parte de Eduardo Casap. Le pasamos, por favor, el saludo de los cumpleaños. Por favor. Muchas gracias, presidente Alejandro. Esta vez tenemos un saludo para los amigos que han cumplido años en los meses de enero y febrero, que son a continuación los socios de enero: Alejandro Marchona Faré, Galit Ronen, Mauro Querer Sarmiento, Emilio Varela, Jorge González Suelgaray, Jorge Pisone, Daniel Llambías, Juan José Guaresti, Jorge Lerman, Pedro Nowald, Oscar Secchi, Walter Ramírez Moyano, Manuel Sacerdote, Carlos Egui, Oscar Cooper, Diego Badaloni Giner, Martín Zuccari, Norberto Frigerio, Gerardo Viritos y Heinrich Schellenberg. Estos son los amigos que han cumplido en el mes de febrero, y los que festejamos en el mes de marzo: Gabriel Astarloa, Aldo Álvarez, Raúl Romero, Néstor Lemesov, Joseph Schwald, Juan José Scali, Wolfram Anders, Javier López Llobet, Ariel Mataitis, Federico Carenzo, Alberto Barbieri, Steven Weiner, Mariano Molinari, Carlos Tramutola, Carlos Morgan, Alberto Santarelli, Julio Naveira, Pedro Lilic, Miguel Cartazo Naveira y Juan Pablo Chevalier Butel. En estos 2 meses coinciden el hecho de que los consocios que tienen la clasificación de médico o de abogado son una gran minoría. Hay
solo 5 médicos y abogados sobre 29 del mes de febrero y también solo 5 sobre 20 en el mes de marzo. Creo que estos 2 meses demuestran una extraordinaria diversidad de actividades que es característico de nuestro club y también llamativamente, más allá de la mayoría de las actividades empresariales y comerciales, ahora aparecen especialistas en comunicación y en nuevas tecnologías, lo cual creo que también demuestra cómo se van integrando las distintas especialidades de nuestra sociedad a nuestro club. No quiero hacerlo de esto más largo, ha habido una presentación muy emotiva y creo que con esto le deseamos a todos los amigos consocios un muy feliz cumpleaños, un abrazo rotario y con esto finalizamos el saludo correspondiente. Muchas gracias a todos. Arquitecto Marolda, está silenciado. Se quedó en Tandil. Me parece que se le cortó la internet. Salió. Si no, creo la que falta de salami Carolina, que lo pone de esa forma. podemos pasar, señor secretario, de la orden para pasar a las mesas, si le parece. Sí, por favor, Carolina, pasemos a las salas individuales. Y gracias a todos los participantes una vez más, gracias al embajador Kent y a nuestros 2 oradores, y gracias a Javier Sánchez de la Puente que inició la relación de nuestro club con Jeffrey. A todos muchas gracias.